Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Algo así. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav
Radha Madhav Jaya, Radha Madhav Jaya, Panchatattva, Panchatattva, Panchatattva Jaya, Panchatattva Jaya, Panchatattva, Panchatattva. Panchatattva Jaya, Panchatattva Jaya, Jagat Guru Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya, Jagat Guru Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev, 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 Jaya Gora, Bhakta Vrindam, Jaya Gora, Bhakta Vrindam. Hare Krishna, bueno, buenas noches, bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Chitrak. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque hoy terminaríamos el estudio de todos los apuntes que viene haciendo de cada capítulo por el profesor Chitrak Prabhu. Así que hoy sería el broche de oro de poder terminar el Bhagavad Gita con todos los escritos suyos y todas las analogías del Srimad Avatar, tal como es, de Srila Prabhupada. Eh, es una mirada muy científica y filosófica, es muy interesante. Todos estos videos están grabados en el canal YouTube, no solamente de Krishna West, sino en el canal de Chitra Prabhu. ¿Cómo se llama su canal? Comunidad Vaishnava en una playlist que dice Estudiando el Bhagavad Gita tal como es. Exactamente. Todos esos videos los pueden recopilar ahí. Creo que hay, aparte de esa clase, hay muchas más, pero está muy bueno porque uno puede introducirse de una forma filosófica, científica y de devotos. Así que, bueno, se los recomiendo. Y bueno, muchas gracias, Chitrak. No quiere decir que no vamos a seguir con estudios, se viene otro estudio más de otro libro, así que eso es, una vez al mes vamos a estar con ese estudio específico y aparte de estar con las clases del Srimad Bhattan. Bueno, somos todo oído. Muchas gracias, Chitrak. Bueno, Hare Krishna. En realidad yo quiero agradecer a Nupal Prabhu, a la familia y a todos los miembros de la comunidad que están en estos encuentros porque realmente este estudio y lectura que estamos haciendo del Bhagavad Gita tal como es lleva prácticamente más de un año y medio. Y fue un proyecto a largo plazo, fue un proyecto muy importante para mí porque fue tener sadhusanga con todos ustedes por más o menos aproximadamente un año y medio. Tuve la alegría de poder conocer Vaishnavas y Vaishnavis de otros países. Tuve el privilegio de poder tener la mente y la inteligencia absorta en el estudio de las Shastras durante este año y medio. Así que me siento privilegiado haber compartido todos estos encuentros una vez al mes por tanto tiempo con tantos Vaishnavas y Vaishnavis, tanto de Argentina como de otras partes del mundo de habla hispana. Así que muy agradecido que me hayan dado esta oportunidad, sobre todo a Nopal Prabhu, a su familia, porque esto no es una clase de vez en cuando, esto fue un compromiso a largo plazo, de año y medio, y realmente es un proyecto importante. Así que hoy tenemos el último capítulo del Bhagavad Gita, tal como es, el 18, ¿sí? Denominado Conclusión, la perfección de la renunciación, pero para poder seguir la estructura metodológica de todos estos 17 encuentros previos, vamos a recordar los puntos centrales del capítulo 17 del Bhagavad Gita tal como es. En ese capítulo 17, el anterior, Arjuna preguntaba a Krishna en qué modalidad está situada la persona que adora según su propia imaginación sin seguir los principios de las Shastras. Entonces Krishna responde que el alma condicionada, al entrar en contacto con la naturaleza material, puede tener una fe de tres clases. Fe en bondad, en pasión o en ignorancia, y eso va a condicionar estas modalidades
nuestra forma de adorar, nuestra forma de comer, de sacrificar, de hacer austeridad y de dar caridad. Y técnicamente, a lo largo del capítulo 17, Krishna explica cada uno de estos puntos: comida, sacrificio, austeridad, caridad, cómo está afectado en el alma condicionada según la bondad, la pasión y también la ignorancia. Pero finalmente la conclusión del capítulo 17 es que hay que ejecutar sacrificio y caridad para el placer de la suprema personalidad de Dios, pronunciando las sílabas Om Tat Sat, porque eso nos libera del plano material y nos permite ingresar en la esfera trascendental. Obviamente esta síntesis es sumamente acotada. Si ustedes quisieran ampliar el conocimiento del capítulo 17, como el conocimiento de todos los capítulos previos del Bhagavad Gita, incluso de la introducción y el prefacio, como recomendaba Prabhu Nupal, en el canal de YouTube Comunidad Vaishnava está la playlist que se llama Estudiando el Bhagavad Gita tal como es, y ahí están todos los videos de los encuentros anteriores. Bien, pues entonces hoy, tras esta breve síntesis, dejamos sentada la estructura de manera clara para ingresar en el estudio del capítulo 18 del Bhagavad Gita, tal como es, capítulo final, capítulo conclusivo, ¿sí? Cuyo título es, como decía previamente, Conclusión, la perfección de la renunciación. Y específicamente este capítulo lo abre Arjuna, el cual le pregunta a Krishna qué es sannyas y qué es tyaga, o sea, qué es la orden de vida de renuncia y qué es la renunciación en sí. Y Krishna aclara que védicamente hay dos posturas sobre este tema. El tema de que los actos de caridad y los actos de sacrificio y todo eso debe ejecutarse o que hay que renunciar abruptamente a ellos. Pero aunque hay dos posturas en la cultura védica sobre este punto, Krishna va a abrir el capítulo 18 del Bhagavad Gita expresando su opinión sobre esta cuestión. Es decir, que más allá de que los sabios puedan tener diferentes posicionamientos ante los deberes prescritos y ante la renunciación, de manera conclusiva, la Suprema Personalidad de Dios nos va a decir cuál es la verdad sobre este punto y no cualquier verdad, la verdad absoluta, la verdad definitiva, porque es la verdad que está exponiendo aquel que está libre de la influencia de las modalidades, aquel que es trascendental y que es eterno, la Suprema Personalidad de Dios misma. Entonces, el juicio de Krishna acerca de esto no debe tomarse como la opinión relativa que pueda tener algún tipo de muni, algún tipo de sabio o algún tipo de filósofo, sino que en definitiva este es el veredicto de la Suprema Personalidad de Dios. Y Krishna dice que los actos de caridad, de sacrificio, los deberes prescritos, deben ejecutarse en en toda ocasión, porque eso incluso purifica a los grandes sabios. Y lo que está diciendo Krishna es que hay que ejecutar esos deberes, pero obviamente sin apego al resultado. Hay que actuar como una cuestión de deber, hay que estar situado en la práctica de la caridad, del sacrificio, del deber prescrito, pero no esperando recibir a cambio de ello alguna recompensa material, sino únicamente porque eso es lo que debe hacerse y eso nos sitúa al cumplimiento del deber cuando no esperamos resultados materiales, nos sitúa en el plano trascendental. Entonces, acá hay un tema importante en el capítulo 18 y es el hecho de que uno, si bien tiene que ejecutar deber, caridad, sacrificio, el alma condicionada puede sentirse tentada por la ilusión a pensar que es uno el ejecutor de esas actividades. Entonces Krishna está explicando en el capítulo 18 que en realidad uno no es el único factor que ejecuta la acción, sino que en el texto 14 Krishna dice que el lugar de la acción, el cuerpo, el ejecutor, los diversos sentidos, las muchas clases de esfuerzos y por último la superalma son los cinco factores que operan como causa de la acción. O sea, cuando nosotros estamos haciendo algo, no podemos llevarnos todo el crédito de lo que hacemos, porque hay un contexto en el que hacemos ese trabajo o esa acción, hay un cuerpo con el que hacemos la acción, y además está Paramatma, que nos está dando la habilidad y el conocimiento para llevar a cabo la acción. Entonces, el Bhagavad Gita capítulo 16
capítulo 18, texto 16, dice que toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecute con el cuerpo, la mente o las palabras es causada por esos cinco factores. Uno no puede creerse que es el actor o el único ejecutor de todo lo que se hace, porque intervienen, además de nosotros, cuatro causas más. Y ese punto es muy importante y tenemos que reconocer cuáles son esas causas. Krishna afirma también en este capítulo 18 que hay tres clases de conocimiento, de acción y de ejecutores de la acción. Y técnicamente él va a afirmar que en función, en el texto 19, de las tres modalidades de la naturaleza material, hay tres clases de conocimiento, de acción, de ejecución de acción. O sea, el conocimiento mediante el cual uno ve que en todas las entidades vivientes hay una naturaleza espiritual indivisible, aunque estén divididas en infinidad de formas, ha de saberse que es un plano en conocimiento de la bondad. Texto 20. Pero en el 21 Krishna afirma, el conocimiento por el cual uno ve que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Y en el 22, el conocimiento por el cual uno está pegado a una clase de trabajo como si lo fuera todo, sin conocimiento de la verdad, y que es muy escaso, se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Y luego Krishna sigue desarrollando esa temática tan importante del conocimiento afectado por las tres modalidades. Pero a su vez también hay diferentes tipos de comprensión en cada uno de nosotros y diferentes tipos de determinación. En el texto 30, Krishna dice, oh hijo de Pritha, la comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que se debe temer y lo que no se debe temer, lo que es esclavizante y lo que es liberador, está en el plano de la modalidad de la bondad. En el 31, oh hijo de Prita, la comprensión que no puede distinguir entre la religión y la irreligión, entre la acción y lo que no debe hacerse, está en el plano de la modalidad de la pasión. Y en el texto 32, Krishna afirma que la comprensión que considera que la irreligión es religión y que la religión es irreligión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada, esta es una comprensión que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Bueno, entonces, en este capítulo 18, Arjuna comienza haciendo preguntas, Krishna responde, inmediatamente Krishna aborda el tema de la renunciación o el cumplimiento del deber prescrito. Vemos que el sacrificio, la caridad, la penitencia, el deber prescrito debe ser ejecutado sin apego al resultado material, como una cuestión de deber, porque Krishna dice que esas prácticas incluso purifican a las grandes almas. Y a partir de ahí comienzan a desarrollarse diferentes puntos filosóficos y cómo las modalidades de la naturaleza material condicionan nuestro conocimiento del ser, cómo condicionan nuestra comprensión de lo que se debe hacer y de lo que no, de lo que nos degrada y de lo que nos eleva. Pero a su vez también las modalidades condicionan la sensación de felicidad que uno experimenta. En el texto 37, Krishna dice, aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar y que despierta a uno en la autorrealización, se dice que es felicidad en el plano de la bondad. 38, la felicidad que procede del contacto de los sentidos con sus objetos y que al principio parece ser un néctar, pero al final parece veneno, se dice que es de la naturaleza de la modalidad de la pasión. Y 30, la felicidad que hace caso omiso de la autorrealización y que es un engaño de principio a fin y que procede del sueño, la pereza y la ilusión, se dice que es de la naturaleza de la ignorancia. Entonces, este punto es muy importante y quiero destacar estas cuestiones filosóficas previas. La persona que está en la modalidad de la bondad ve en cuanto a conocimiento que aunque los cuerpos sean distintos, en cada cuerpo hay un alma espiritual que es eterna, que es divina. Pero el que está en la modalidad de la pasión cree que en diferentes cuerpos hay diferentes tipos de seres. Como por ejemplo, hay religiones muy difundidas en Occidente que dicen, en el cuerpo humano hay un alma inmortal, pero en los animales no hay alma inmortal. Por lo tanto, el ser humano puede matar animales que no está incurriendo en ningún tipo de actividad degradante. Y eso es falso. Y acá vemos también una distinción en las modalidades que es muy importante. que yo recuerdo hace muchos años, en la década de los 90 cuando era Bhakta y me levantaba Mangalártica en el templo, me costaba un montón. Me costaba un montón porque en esa época
en el templo de Buenos Aires, de la calle Aldonaegui, no se usaban camas. En aquella época los bhaktas y los brahmacharis dormíamos directamente en el piso. Apoyábamos una esterilla en el piso del ashram o un aislante, sobre eso poníamos una bolsa de dormir. Y realmente yo dormía muy mal en el templo, era muy difícil para mí dormir en el piso. Entonces no dormía bien en toda la noche. A la madrugada, en Brahma Muhurta, nos levantábamos a Mangalarti y se me hacía largo, se me hacía interminable. Y realmente no disfrutaba para nada el Mangalarti. Pero ¿qué pasa? Con el paso de los años, eh, incluso aunque yo vivo en mi casa y aunque tengo mi trabajo y todo lo demás, de vez en cuando voy al templo a quedarme a dormir para levantarme a Mangalarti junto con los monjes, poder meditar en el Maha Mantra a la madrugada. Y ahora el Mangalarti me parece muy corto, se me hace muy breve. O sea, antes levantarme a las 4 de la mañana para bañarme, afeitarme y estar 4:30 en el salón del templo, cuando se abría el altar, recibiendo las deidades, cantando el Sri Guru Astaka, los Nrishinja Pranams, la adoración de Tulasi, las 16 rondas, la clase de Bhagavatam, la Puja Prabhupada. Se me hacía muy largo cuando era Bhakta, hace 30 y 33 años atrás, se me hacía larguísimo. Y ahora cuando voy a Mangalartic se me hace muy corto y es un néctar. O sea, la mente está completamente enfocada en la madrugada, en cuando se abre el altar, en la forma de las deidades, en glorificar al Guru y a la Acharya, en cantar las rondas todas juntas, en escuchar el Bhagavatam. Y uno cierra glorificando a Prabhupada y el Govinda. O sea, es realmente un néctar, porque al principio era un veneno y ahora es un placer. Y eso es felicidad en la modalidad de la bondad. Porque la felicidad en la modalidad de la bondad, uno comienza a hacer austeridades para iluminarse en la autorrealización, y al principio cuesta, y uno no se siente a veces como complacido con esa austeridad, pero si uno se mantiene determinado en esas austeridades, con el paso del tiempo realmente se vuelve trascendental y uno encuentra un gusto superior, y uno encuentra una experiencia directa del ser en esas prácticas trascendentales del sadhana a partir del horario de Brahma Muhurta. Entonces, eso es felicidad en la bondad. En cambio, en la pasión, al principio uno siente a veces mucho placer, desborde, una sensación enorme de haber logrado algo muy importante, pero después la pasión se viene abajo. Comienza como placer y termina como dolor. Y la ignorancia es siempre algo lamentable, siempre algo oscuro. A la gente que está en ignorancia le causa placer dañarse a sí misma y dañarse a los demás, y dañar a los demás. Como por ejemplo el consumo de drogas, o sea, eso del consumo de drogas, de alcohol, todo tipo de adicciones. Eso es bien claro de gente de la modalidad de la ignorancia. O sea, disfrutan de hacerse daño y además también hacen daño a otros, o sea, la droga, el alcohol, todas esas cosas que degradan la conciencia, que nos cubren, que no nos permiten tener claridad intelectual ni claridad espiritual, que nos llevan a hábitos degradantes, que sacan lo peor del ser humano porque las adicciones son así. Eso es un placer en la modalidad de la ignorancia. Entonces, es muy importante tomar esta filosofía, no solamente para estudiarla, sino también para analizar en qué modalidad estamos, qué tipo de conocimiento tengo, qué tipo de felicidad tengo, qué tipo de actividades ejecuto, si en bondad, en pasión, en ignorancia. Igual como Krishna dice en el Bhagavad Gita, las modalidades de la naturaleza material son muy difíciles de superar, pero aquel que se entrega a mí a través de la práctica del Bhakti Yoga puede superarlas fácilmente. Entonces, por un lado, uno se autoconoce y puede ver qué modalidad lo afecta en su conocimiento, en su determinación, en su felicidad, pero también uno puede entender que mediante la práctica regulada del Bhakti Yoga, como nos enseñó Srila Prabhupada, siguiendo los pasos de los acharyas previos, a partir del Brahma Muhurta, levantándonos a Mangalartik, cantando las rondas, incluso en nuestra casa, pudiendo replicar lo más similar a la vida de templo en nuestro hogar, nuestras actividades, pues eso nos va situando en un plano trascendental. Y eso nos da conocimiento correcto, determinación correcta y felicidad espiritual. Y no solamente el deseo de que uno progrese en su propia vida espiritual, sino el fuerte compromiso para ser un instrumento en ayudar a que otros también puedan desarrollar su conciencia original, su conciencia de Krishna. Entonces, Srila Prabhupada nos dio un proceso estándar de sadhana bhakti
comenzando a partir de Brahma Muhurta, y en la medida que nosotros podemos replicar lo más posiblemente todas las etapas de ese proceso, como se practican en los templos de ISKCON, en nuestro hogar, en la medida de nuestras posibilidades, entonces nuestra vida espiritual va a ser cada vez más consciente, más progresiva y mucho más feliz. Y también en ese estado de conciencia de Krishna vamos a querer compartir este entusiasmo y ese conocimiento con otros para que también puedan lograr su propio avance espiritual. Bien, como el capítulo es muy largo, no estoy dejando las conclusiones para el final, sino que voy leyendo y voy de alguna manera comentando y reflexionando. Y al final de este encuentro ustedes van a poder hacer sus comentarios y preguntas. Bueno, después, obviamente, Krishna, luego de que Arjuna pregunta sobre la renunciación, y Krishna habla de los deberes prescritos, luego Krishna habla de cómo las modalidades nos afectan, también Krishna va a describir las cualidades del Varna Ashram. Entonces, en el texto 41, 42 y 43, Krishna va a hablar de las cualidades de los brahmanas, de los kshatriyas, de los vaishyas y de los shudras. 41. Los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras se distinguen por las cualidades nacidas de sus propias naturalezas de conformidad con las modalidades materiales. Acá hay un punto muy importante. Aunque el Varnashram tiene una tradición milenaria en la antigua cultura védica, y como Krishna dice en el Bhagavad Gita, que él es él mismo el que dio lugar al desarrollo de ese sistema, con el paso del tiempo este sistema se pervirtió y se convirtió en un sistema de castas, donde la pertenencia a una casta era por nacimiento, ¿sí? Donde uno estaba condenado si era un Shudra, a seguir como Shudra. O si uno era un Vaishya, a seguir como Vaishya y así sucesivamente. Por una cuestión únicamente de nacimiento material. Pero en realidad, el verdadero sistema Varnashram, no el sistema de castas, el verdadero sistema Varnashram, que está autorizado por el Bhagavad Gita y por el Srimad Bhagavatam, el grupo social al que uno pertenece no depende del nacimiento material, depende de las cualidades de carácter. Y nosotros encontramos en el Srimad Bhagavatam, cuando lo leemos puntual y analíticamente, muchos casos de movimiento social ascendente en la antigua cultura védica y movimiento social descendente. Porque nos encontramos, por ejemplo, con brahmanas que actuaban como kshatriyas, o con kshatriyas que se volvieron brahmanas, o con personas incluso como Vidura, que formalmente era por nacimiento un shudra, pero que técnicamente era consejero del rey Dhritarashtra como si fuera un brahmana, y que de hecho era un devoto puro, y el devoto puro es trascendental, incluso al brahmana y al varnashram. Entonces, este punto es muy importante. El Varnashram que se presenta en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam es autorizado por el conocimiento védico. El sistema de castas actual de la India es una degradación del Varnashram, pero el Varna al que uno pertenece no nace por quién es su padre o su madre en sentido material. La pertenencia a un Varna, lo que hoy llaman casta, depende de tu cualidad de carácter. Y de hecho, esto es así, el hecho de que nuestro nacimiento no nos condiciona. Esto es así en el sentido de que Prabhupada decía que la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, tenía como uno de sus propósitos formar brahmanas, formar maestros, formar líderes de la sociedad para poder colaborar en este mundo actual a la elevación de la conciencia de la gente. O sea, nosotros lo que hemos nacido en Occidente, ni siquiera Shudras, estamos por debajo de Shudras, somos melechas. Y aún así, Srila Prabhupada hacía la ceremonia de la segunda iniciación y a sus discípulos les daba el cordón sagrado de Brahmana y los elevaba al nivel de Brahmana, porque nada tiene que ver el nacimiento, sino que lo que tiene que ver es la cualificación que uno tiene. Bueno, dicho esto, Krishna va a describir la cualidad de cada uno de los varnas. Texto 42. La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. 43. El heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en batalla, la generosidad y el liderazgo son las cualidades de trabajo que tienen los kshatriyas. 44. La agricultura, la protección de la vaca y el comercio constituye el trabajo natural de los vaishyas, y para los shudras está reservado el trabajo físico y el servicio a los demás. Entonces,
Luego de que Krishna describe las cualidades de trabajo de brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras, Krishna está explicando que podemos alcanzar la perfección en la vida espiritual cuando con las cualidades de trabajo que son naturales para nosotros, las utilizamos en la práctica de el servicio devocional. Entonces, el texto 46 dice, por medio de la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente, el hombre puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. Y así hay varios shlokas más. Entonces, eh, yo recuerdo hace muchos años cuando era jovencito y era bhakta, había como una suerte de bajada de línea en el templo de ISKCON en el que yo estaba, en el que había que renunciar a lo material, había que vivir en el templo. De hecho, a los devotos que vivían en el templo los iniciaban muchísimo más rápido que a los devotos que vivían en sus casas. Y había como una onda de, bueno, dejar el trabajo, dejar la facultad, dejar lo que estás haciendo, venite a vivir al templo, venite a vivir al templo. Y realmente es muy interesante la experiencia formativa que nos puede dar el templo. Yo estoy sumamente agradecido y por todo lo que aprendí en ISCON Buenos Aires durante toda mi juventud. Y de hecho estoy tan agradecido con el templo que hoy como miembro de la comunidad sigo asistiendo, sigo teniendo mi servicio en el templo, sigo comprometido con la práctica del Bhakti Yoga en el templo, con diferentes actividades, diferentes servicios, diferentes cursos, como miembro del Departamento de Educación. Pero realmente una persona que conoce bien esta filosofía puede practicarla tanto en el templo como en su casa. De hecho, cuando nosotros estudiamos el Srimad Bhagavatam, vemos que en la cultura védica los brahmacharis había de dos tipos brahmacharis, Upakurvana brahmachari y Naishtika brahmachari. O sea, había niños brahmanas y niños kshatriyas que cuando eran pequeños sus padres los mandaban al Gurukula, al ashram del maestro espiritual, y muchos de esos niños iban y se capacitaban, tanto material como espiritualmente, en el ashram del maestro y después volvían eh, a la vida familiar y hacían vidas de grijastas, pero con conciencia espiritual. Y después de esos reyes se volvían vanaprastas y después sannyasis. Y otros brahmacharis que vivían con el maestro espiritual nunca volvían a la vida familiar y seguían brahmacharis para toda la vida. Hasta incluso después tomaban sannyas y todo lo demás. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que realmente es muy importante a alguien que está dando sus primeros pasos en la vida espiritual dentro del Gaudía Vaishnavismo, tener una experiencia formativa en la vida de templo. Tanto si uno puede dedicar unos meses o unos años para vivir ahí y formarse, y después continuar monásticamente toda su vida, o estar un tiempo ahí, recibir formación espiritual, aprender el proceso del Bhakti Yoga y después, bueno, entrar en la vida de Grijasta y ser una persona casada consciente de Krishna. Siempre es recomendable la formación que nos da la vida de templo. Pero tenemos que ser conscientes de Krishna, tanto dentro como fuera del templo. Y como decía, antes había una onda en los 90 en ISCO en Buenos Aires de que si eras un pibe jovencito, dejá la facultad, dejá el trabajo, venite a vivir acá, salías en Sankirtan. Y realmente la experiencia que yo tuve en mi contacto con el templo, dentro de los tiempos que le podía dedicar, fue un néctar, fue completamente formativa, me dio una base para el resto de mi vida aprender la filosofía correctamente y también aprender a practicar correctamente esta filosofía. Pero aún así lo que Krishna está diciendo es que no toda la gente es para ser directamente un sannyas o directamente un brahmachari. Lo que está diciendo acá es que con todo lo valiosa que es la vida del templo y con todo lo valiosa que es la vida de renuncia, que es muy valiosa y es muy formativa, y nos da una base para toda la vida y para lograr la autorrealización, la mayor parte de la gente, como está explicando Krishna en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, puede en su propia posición social y en su propia posición económica, incluso si no es sannyasi o si no es brahmachari, puede utilizar sus propias cualidades de trabajo para el avance espiritual en conciencia de Krishna. Yo tenía un amigo mío, cuando era bhakta, el cual él había ido a una escuela técnica, a una escuela industrial, y él fue a formarse como brahmachari un tiempo al templo, y como él era hábil con trabajo manual,
Él hacía reparaciones eléctricas en el templo, hacía reparaciones de paredes, de mantenimiento, porque era un devoto muy sincero y tenía esa cualidad de trabajo manual. Y él se sentía feliz haciendo trabajo manual. A mí eso me cuesta muchísimo, pero mi tipo de servicio es otro. Pero digo, hay devotos amigos míos que les gusta mucho la cocina. Uno de mis mejores amigos, ¿sí? Priyasaka Prabhu, que es discípulo de su santidad Jidananda Das Goswami, él cocina excelentemente bien. Y él cuando hay festival en el templo va y reúne otro grupo de amigos y van a la cocina del templo, llevan el boga, cortan, cocinan, se hace la ofrenda y él disfruta muchísimo cocinar para Krishna y los devotos. Y hay otros que, bueno, que disfrutan muchísimo. Tengo otro amigo que estudió en la facultad de administración, que la tiene clarísima, y forma parte ahí de las personas que están a cargo de la comisión del templo y hace bien su servicio. Y a mí que me gusta estudiar y leer, bueno, voy al templo y doy cursos, doy clases los domingos, organizamos seminarios, estoy en el departamento de educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa la cualidad de trabajo que vos tengas, si tenés cualidad de Shudra, trabajo manual, o si tenés cualidad de Vaishya, comerciante, o si tenés cualidad de Kshatriya, de organizador o líder, o cualidad de Brahmana, de maestro, de profesor. Todas esas cualidades, si las aplicamos al servicio de Krishna, avanzamos todos en la vida espiritual. Y avanzamos con mucha alegría y con mucha felicidad, porque no tenemos que reprimirnos, no tenemos que dejar de ser quienes somos, no tenemos que dejar de ser quienes somos para servir a Krishna y a los Vaishnavas bajo la guía del Guru y del Acharya. No, todo lo contrario. Si uno aplica sus cualidades de trabajo normal, tu trabajo manual, tu trabajo como comerciante, trabajo como administrador o trabajo como profesor o intelectual o sacerdote, y sin apego al resultado, ofreces eso a Krishna y a los devotos bajo la guía del Guru y del Acharya, uno experimenta personalmente el avance espiritual, uno está lleno de entusiasmo para la vida espiritual y así logramos tener comunidades que sean valiosas, donde todos podamos sentir natural el avance espiritual y no como algo artificial, como algo impuesto, como algo así extraño o antinatural. Todo lo contrario, cada cual tiene que saber cuáles son sus cualidades de trabajo y conectarlas con Krishna, con los Vaishnavas, bajo la guía del Guru y del Acharya. Y el avance va a ser progresivo, constante y cada vez uno va a poder desarrollar más y más su conciencia trascendental. Bien, entonces, luego Krishna habla del modo de alcanzar la autorrealización y la perfección y la liberación mediante el servicio devocional y así llegar al mundo espiritual. Son varios los textos que abordan este tema, ¿sí? Eh, pero voy a leer solamente algunos. 51-53. Habiéndose purificado por medio de la inteligencia, controlando con la mente con determinación, renunciando a los objetos de complacencia de los sentidos, estando libre de apego, odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre de ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible, una persona como esa, sin duda, que es elevada hasta la posición de la autorrealización. Y después también encontramos un texto eh, que dice, el 55, Krishna está afirmando, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, y únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Entonces, a veces la gente que no tiene formación espiritual, cuando ve a un Vaishnava leyendo un texto sagrado, cuando ve que un Vaishnava por 2 horas al día medita en el Mahamantra Hare Krishna, o cuando ve que un Vaishnava antes de comer ofrece alimentos a la Suprema Personalidad de Dios, o cuando alguien ve que uno tiene un servicio fijo, regulado en el templo o en su comunidad, a veces la gente materialista no lo puede entender, que no tienen conocimiento del ser. Pero filosóficamente hablando, el Bhakti Yoga es un proceso de yoga porque conecta al ser individual con el ser supremo a través del conocimiento y la devoción. Entonces, técnicamente, aunque la gente materialista no lo pueda comprender, el Bhakti Yoga es una metodología trascendental.
El Bhakti Yoga es una metodología que le permite al alma individual conocer al Ser Supremo y no conocerlo únicamente por una aceptación de fe. Yo creo que Dios existe. No, no, sino que la práctica del Bhakti Yoga llevada a su punto de perfección nos permite tener una percepción directa, una visión directa de la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal. Entonces, a veces la gente atea, a veces la gente irreligiosa, a veces la gente que no tiene formación filosófica, no comprende cómo los que se dedican a la vida espiritual pueden ser tan regulados en controlar la mente, en controlar los sentidos, en practicar los diferentes procesos del bhakti. A veces la gente religiosa no puede comprender eso, no le encuentra sentido, lo ve como algo absurdo, lo ve como algo carente de valor, pero en realidad quien tiene conocimiento filosófico y quien tiene devoción por haber recibido el conocimiento espiritual de los Vaishnavas, y del maestro espiritual y de la acharya, entiende que los procesos que componen el Bhakti Yoga son una forma de desarrollar una metodología trascendental que le permite al alma individual superar la influencia de las modalidades, superar la influencia de la energía ilusoria y poder tener una visión directa y cara a cara de la suprema personalidad de Dios cuando los sentidos y la mente se encuentran completamente purificados. Entonces, es muy importante que nosotros, los que somos miembros de ISKCON, comprendamos y apreciemos esta metodología trascendental de conocimiento que nos ha legado el fundador y acharya de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que es Srila Prabhupada. Y de ahí la importancia de aplicar esta metodología. Porque hay gente piadosa, gente religiosa que respetamos muchísimo, eh, que simplemente tiene fe en Dios, por una cuestión de la formación que le dio la familia, por una cuestión de tradición cultural, por haber ido a algún colegio religioso en su infancia. Y hay gente que tiene fe y obviamente son mahatmas, según el Bhagavad Gita, son grandes almas. Porque aunque sean personas que tienen deseos materiales y aunque practiquen una religión buscando recompensas materiales, como se acercan a la suprema personalidad de Dios, según el Bhagavad Gita 7:16, esa gente que no es pura, pero que es religiosa y que acepta al Señor Supremo y que son adeptos a las Escrituras y que siguen en su capacidad algún tipo de regla y regulación, evidentemente son mahatmas, son grandes almas. No son devotos puros, pero sí son mahatmas, grandes almas. Ahora bien, Srila Prabhupada nos dio una metodología trascendental en la que podemos superar incluso esa fase de religiosidad motivada materialmente para llegar al plano del Bhakti Yoga puro. Y cuando se da la purificación completa del corazón, cuando se da la purificación completa del deseo, cuando se da la purificación completa de la conciencia a través de la práctica del Bhakti Yoga, uno no es que solamente tiene fe en Krishna. Los que han alcanzado el plano trascendental pueden ver a Krishna en el corazón de todos y en todas partes, porque Él es omnipresente. Pero bueno, para llegar a ese punto tenemos que ser muy estrictos en la práctica de nuestro sadhana, en la práctica de nuestro seva, ser muy, muy regulados y a su vez recibir la misericordia sin causa de Krishna y de sus devotos. Bien, en definitiva, Arjuna preguntó a Krishna al comienzo de este capítulo 18 acerca de la renuncia y de la renunciación. Krishna dijo que aunque hay diferentes opiniones sobre el tema, que hay que dejar de lado los sacrificios, la caridad y los deberes prescritos, y están quienes dicen que no debe ser dejado de lado todo eso, él da su conclusión, que es el veredicto de aquel que es la fuente de todo el conocimiento védico. Y Krishna dijo que la penitencia, el sacrificio, la caridad y el deber prescrito nunca deben ser abandonados. Lo que debe ser abandonado es el deseo de practicar esos procesos buscando beneficios materiales. Y todos esos procesos deben practicarse como una cuestión de deber porque incluso purifican a los grandes sabios, el sacrificio, la caridad, la penitencia, la austeridad. Luego, obviamente, a partir de ahí hay todo un desarrollo de cómo las modalidades afectan todo, nuestro conocimiento, nuestra comprensión, nuestras actividades y el tipo de felicidad. Luego Krishna habló de los diferentes
en miembros de la sociedad Varnashram y sus cualidades de trabajo. Y luego Krishna dijo que a través de las cualidades de trabajo que cada uno tenga, como Shudra, como Vaishya, como Kshatriya o como Brahmana, si aplicamos esas cualidades de trabajo en el servicio devocional, vamos a alcanzar la autorrealización, porque el servicio devocional es la metodología que le permite al alma individual tener un conocimiento directo y cara a cara de la suprema personalidad de Dios, y obviamente también es el Bhakti Yoga lo que nos permite volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar, al mundo espiritual. Entonces, Krishna en el capítulo 18 del Bhagavad Gita va a afirmar algo muy, muy importante, el hecho de entregarnos a Él a través de el Bhakti Yoga puro. Y ese punto va a ser fundamental. En el texto 66, Krishna dice, abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te he de liberar de todas las reacciones pecaminosas, no temas. A veces en Occidente se interpreta mal este punto, el hecho de abandonar todas las religiones, la gente puede pensar que es abandonar la religión con la que ha nacido, con la que lo han criado, o la propia de su cultura. Bueno, en algunos casos hay gente que eh, practica mucho más intensamente el Vaishnavismo que su religión de origen sociocultural, ¿sí? A veces hay gente que encuentra en el Vaishnavismo una respuesta más filosófica, una conexión más directa con la suprema personalidad de Dios, y aunque haya nacido en una familia o con una cultura o una sociedad con cierta religión, esa persona puede ponerle mucho más énfasis a la práctica del Gaudía Vaishnavismo porque ve resultados mucho más directos, mucho más claros y mucho más tangibles. Pero en realidad, cuando Krishna dice que abandonemos todo tipo de religión y nos entreguemos a Él, lo que está diciendo tiene que ver con los diversos procesos de avance espiritual que Él explicó en los capítulos anteriores del Bhagavad Gita. O sea, el Karma Kanda, la adoración de semidioses, el Jnana Yoga, la comprensión del aspecto impersonal de la verdad absoluta, el Ashtanga o Dhyana Yoga, el yoga místico de los asanas, del pranayam, para que en definitiva comprendamos que la conclusión del Bhagavad Gita no es adorar semidioses con sacrificios védicos para tener beneficios materiales en esta vida y en la próxima ir a planetas celestiales. Tampoco la conclusión del Bhagavad Gita es tener un conocimiento filosófico árido mediante la especulación mental para identificarnos como uno con el Brahman y alcanzar la liberación impersonal. Y tampoco la conclusión del Bhagavad Gita es practicar las austeridades de asana, pranayam, pratyahara y todo lo demás para lograr poderes místicos como los yogis y todo eso. Sino que en realidad este capítulo 18, que es conclusivo, Krishna está exponiendo la importancia de que todos podamos comprender filosóficamente el valor que tiene el Bhakti Yoga, porque en esta era de Kali el Bhakti Yoga es el proceso principal para alcanzar la perfección espiritual. Y eso es importantísimo. Entonces, también, para finalizar este encuentro de hoy, en el Bhagavad Gita, Krishna expone los beneficios que uno obtiene por estudiar, por escuchar y por enseñar el Bhagavad Gita. Y esto va desde los textos 68 hasta el 71. ¿Sí? Ahí tenemos toda una secuencia de textos que pone mucho, mucho énfasis en la centralidad que tiene el Bhagavad Gita para nuestra vida espiritual. Entonces, Krishna dice, aquel que le explica a los devotos este secreto supremo, el Bhagavad Gita, tiene garantizado el servicio devocional puro y al final vendrá de vuelta a mí. En el mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él y nunca lo habrá. Y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra, el Bhagavad Gita, me adora con su inteligencia. Y aquel que escucha con fe y sin envidia se libera de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los seres piadosos. Entonces, Krishna está hablando de la importancia de escuchar el Bhagavad Gita, de exponer el Bhagavad Gita y de leer el Bhagavad Gita. Cuando uno en realidad lee el Bhagavad Gita, está adorando a Krishna con su inteligencia. Y hoy por hoy tenemos todos los recursos
para hacer esta actividad. En casa tenemos el Bhagavad Gita impreso físico, si estamos viajando podemos tenerlo descargado en PDF en el teléfono, o incluso si tenemos acceso a Internet cuando no estamos en casa podemos leerlo en el Vedabase, o sea que en cualquier formato, tanto físico como digital, hoy todos tenemos acceso a la lectura del Bhagavad Gita, y leer el Bhagavad Gita no es como leer un texto de poesía material o de filosofía material o de ciencia material, sino que el Bhagavad Gita implica la lectura de un texto trascendental, y cuando uno está leyendo el Bhagavad Gita, está adorando a la Suprema Personalidad de Dios con la inteligencia. Y cuando uno escucha el Bhagavad Gita, se está liberando de todo lo inauspicioso de su karma. Y cuando uno explica el Bhagavad Gita, se está volviendo un devoto muy, muy querido por Krishna. Entonces, esta es la importancia de leer, de escuchar y de transmitir este conocimiento. Entonces, Krishna le pregunta a Arjuna si tras escuchar el Gita se disipó su ignorancia. Y esto es lo que responde Arjuna, textos 72 y 73. Oh hijo de Prita, oh conquistador de riqueza, ¿has oído esto con atención? ¿Y se disiparon ya tu ignorancia e ilusiones? Y Arjuna responde. Arjuna dijo, mi querido Krishna, oh tú el infalible, ahora mi ilusión se ha disipado. Por tu misericordia he recobrado la memoria. Ahora estoy firme y libre de dudas y estoy dispuesto a actuar de conformidad con tus instrucciones. Haribol. Entonces, fijémonos cómo llegamos a la antítesis del capítulo uno. En el capítulo uno, el rey ciego Dhritarashtra le pregunta a su secretario Sanjaya qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu al reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear. Y ahí Sanjaya le dice a Dhritarashtra que su hijo Duryodhan está hablando con su maestro Dronacharya y está describiendo cuáles son los grandes guerreros del bando enemigo, del bando de los Pándavas. Luego describe cuáles son sus grandes guerreros, dice que están dispuestos a dar la vida por él y hace un cálculo estimativo Duryodhan y él piensa que tiene asegurada la victoria, porque tiene más soldados que los Pándavas y sobre todo porque el comandante en jefe era el poderoso abuelo Bhishmadeva. Y ahí es cuando Bhishmadeva toca la caracola, que suena como el rugido de un león, y todos los kurus suenan sus instrumentos musicales. Del otro lado, Krishna y Arjuna, en la cuadriga, tirada por caballos blancos, suenan sus caracolas trascendentales, y todos los pándavas tocan sus caracolas, instrumentos musicales. Y en ese momento, después de todo ese sonido tumultuoso, Arjuna le dice a Krishna, pues ahora lleva mi cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver a los guerreros reunidos con deseos de pelear. Y cuando Krishna cumple la orden de Arjuna, Arjuna ve en el bando enemigo familiares, amigos y maestros, y le da todo tipo de argumentos a Krishna para no pelear. Y tira el arco al costado y, presa del dolor, decide no combatir. Y en el capítulo número 2, Arjuna sigue en la misma posición, pero comprendiendo que no puede resolver el dilema que lo aqueja, tiene la suficiente inteligencia para no quedarse solo y aceptar a Krishna como guru, como maestro. Krishna lo expone, Krishna expone luego de eso todo el resto de los capítulos del Bhagavad Gita, y acá finalmente en este capítulo 18 tenemos a un Arjuna completamente iluminado por el conocimiento trascendental. Tenemos a un Arjuna completamente dispuesto a aceptar las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, y tenemos a un Arjuna completamente dispuesto a practicar su deber prescrito como Kshatriya, no para el placer de ganar un reino, no para el placer de que su hermano se vuelva el emperador, no para disfrutar de las riquezas del reino de los Kurus, sino específicamente para usar sus cualidades de trabajo para el placer de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Fijémonos cómo este Arjuna en el capítulo uno está angustiado, no quiere cumplir con el deber, y luego de escuchar todo el resto del Gita, ahora ya la conciencia de Arjuna está clarificada y Arjuna está dispuesto a cumplir con su deber, no para su propio placer sensorial, sino para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Y con esto voy a leer una serie de shlokas más con los que cierra el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita comienza con el diálogo del rey ciego y su secretario Sanjaya, y acá el Bhagavad Gita cierra con el diálogo entre Sanjaya y el rey ciego. Entonces, Sanjaya dijo, he oído así la conversación de dos grandes almas, Krishna y Arjuna, y ese mensaje es tan maravilloso que tengo el vello erizado.
Por la misericordia de Vyasa, he oído esta conversación muy confidencial directamente de labios del amo de todo misticismo, Krishna, quien la ha estado hablando personalmente a Arjuna. Oh rey, le dice Sanjaya a Dhritarashtra, mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer y me estremezco a cada momento. Oh rey, cuando recuerdo la maravillosa forma del Señor Krishna, me asombro cada vez más y me regocijo una y otra vez. Y vamos al último shloka de los 700 del Bhagavad Gita, tal como es, el 78. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que también estará la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opinión. Aum Tat Sat. Entonces, como les comentaba, al principio del Bhagavad Gita, Duryodhan habla con su maestro Drona y él saca un cálculo en base a la mentalidad material y como Duryodhan tenía mayor cantidad de akshauhinis, mayor cantidad de guerreros efectivos en el campo de batalla que los que tenía Yudhishthir, y como consideraba Duryodhan que Bhima, que estaba dirigiendo al ejército de los Pándavas, era inferior, y como él consideraba que el abuelo Bhishmadeva era superior, tanto por cantidad de efectivos en combate como por comandante en jefe, Duryodhan pensó que iba a tener la victoria. Realmente el cálculo de Duryodhan materialmente no era erróneo, era un buen cálculo. Pero lo que Duryodhan no calculó es que en el otro bando estaba Krishna. Y Krishna hace que todos los obstáculos que parecen imposibles en nuestra vida se vuelvan completamente insignificantes. Entonces, este punto es muy importante. Arjuna tuvo su Kurukshetra. Al comienzo del capítulo 1 él no quería combatir y al final del capítulo 18 dice que está dispuesto a hacerlo porque en el medio fue iluminado por el conocimiento trascendental. Y cuando uno lee el Mahabharata y el Bhagavatam, sabe que la guerra al final la ganaron los Pándavas, liderados por Maharaj Yudhishthira. Y de esto nosotros tenemos que sacar una conclusión. A veces nosotros también tenemos nuestro propio Kurukshetra. A veces nuestra mente material busca confundirnos y hace cálculos materiales diciendo que los obstáculos que tengo que superar son muy difíciles, que no voy a poder lograrlo, que esto no es para mí, que esto es difícil, que es cuesta arriba, que no me siento apto para poder afrontar este desafío de mi vida espiritual. Pero aunque sí verdaderamente haya muchos obstáculos en nuestra vida material, si al igual que Arjuna aceptamos como instructor a la Suprema Personalidad de Dios y a su representante, el Maestro Espiritual, y no solamente escuchamos las instrucciones, sino que también la ponemos en práctica, al igual que Arjuna tuvo que ir a un combate en el que había grandes personalidades en el bando enemigo, como Bhishma, Drona y Karna, y aunque nosotros también tengamos nuestros propios obstáculos, si aceptamos a Krishna como maestro y al Guru como maestro, y si seguimos esas instrucciones, también vamos a poder pasar por encima de todos los obstáculos y vamos a alcanzar la perfección del Bhagavad Gita, que es dedicarnos al Bhakti Yoga puro y así alcanzar el amor puro por Krishna, que es la meta de toda la práctica del yoga. Bien, queridos Vaishnavas, después de un año y medio les agradezco porque a pesar de todos mis defectos me han ocupado en este servicio trascendental de estudiar y de compartir con ustedes las enseñanzas del Bhagavad Gita. Para mí ha sido un honor. Agradezco a Prabhu Nupal enormemente por la determinación de mantener estos programas, a él y a toda su familia y a todos ustedes con los que compartí este año y medio, a los que ya no están, a los que se fueron sumando en el camino. Y bueno, solamente aguardo sus preguntas y comentarios al respecto. Muchas gracias, Hare Krishna. Aum Tat Sat. Om Tat Sat. Bueno, muchas gracias, Chitran Prabhu. Cuando empezamos este estudio, entendíamos que iba a ser muy largo. Yo no quería que sea muy largo, porque yo decía, debería ser más continuo, o sea, continuo todos los días, ¿no? En mi cabeza estaba ese pensamiento, pero ahora después
de 1 año y 8 meses, todo lo que pasó estuvo buenísimo, así como Krishna lo quería. Porque la idea de estudiar así una vez al mes hizo que grupos de estudio de otros, de otros lados pudieran ir acompañándonos de a poco, ver los videos atrasados, ver los videos nuevos. Y una de esas que la escuchó fue Dani. Dani es de México y el otro día me preguntó dónde podía conseguir todas las clases suyas, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Porque más allá de cada punto de donde estemos nosotros, ¿no? Sea en Argentina, pero estamos en distintos lugares. Uno está en Buenos Aires, otro está en Paraná, otro está en Merlo, otro está en diferentes lugares. Fuimos consiguiendo esa posibilidad de abrir caminos para poder escuchar, ¿no? Y eso es lo más, eh, pers- eh, personalmente, lo más hermoso, porque entonces se sigue el Sankirtan y el Bhagavad Gita sigue siendo escuchado, hablado por los devotos y por las personas que nos van oyendo, y eso está buenísimo. Ahora sí, Sí. quería decir eso y no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo primero quiero responder a Prabhu Nupal. A ver, es muy fácil arrancar una austeridad en la modalidad de la pasión y decir arranco, 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 y después uno se viene abajo y deja todo de costado, deja todo de lado. Pero realmente esto tuvo mucha bondad, o sea, porque tuvo mucha continuidad todo este proceso, más de 1 año y medio, o sea, en la pasión uno arranca rápido y deja todo rápido. Pero esto fueron muchísimos años, así que yo agradezco mucho por su constancia, Prabhu, el de su familia y el de los devotos presentes, porque fue un proyecto a largo plazo. Y eso como mínimo requiere o pureza o bondad, ¿sí? Como mínimo bondad. Y fue mucho tiempo. Otra cosa que les comento, hoy voy a subir esta clase al canal de YouTube y ya le voy a pasar de Nopal Prabhu la playlist completa. O sea que si alguien precisa este curso completo, ya tiene la playlist con todo ordenado. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahora sí. Ah, ahora sí. En una parte, bueno, Dani viene de México estudiando con los hermanos de Shrivas y el Bhakti Shastri, y César viene con tu hermano espiritual, Lakshmana Graha, estudiando el Bhakti Vaibhava. O sea, es un grupo muy nuevo, pero a la vez también todos están tratando de fijar como Arjuna, ¿no? Buscar su ruta, su deber y tratar de conectar con Krishna. Así que agradezco. Janmastami ya lo conocemos, no tengo que decir nada. Y Claudio Portova, bueno, es el padre de Santiago, así que en una de esas arrastradas, bueno, llegamos con los padres de Santiago, que está en Brasil, y bueno, le agradecemos porque él no, dentro de su trabajo, él nos va escuchando, entendiendo, buscando su camino. Así que Qué también le bueno. agradezco. Eh, y bueno, está ahumada en el Face, y también está, bueno, Lashmana Lakshmi Van, también Vraya Gopi, la esposa de Chaturbuya. eh, ¿Quién más? Porque estoy viendo todos los ítems. Bueno, Libros Chandra es un devoto bueno, que tuve la oportunidad de ofrecerle un libro en la Feria del Libro, después me volvió a contactar, y en la Feria del Libro hay muchas personas que van. Y, y de esas personas que va, uno da contacto y bueno, me volvió a encontrar. Él es de Buenos Aires, eh, y volvió a Paraná y vino, se hizo un viaje y se llevó libros, y eso pasó el otro año, y desde el otro año empezó a seguirnos en las redes de los programas, tanto a la mañana como a la tarde, y también tiene también para optar para otros programas, que eso es lo bueno. Y siempre nos sigue, se llevó el Bhagavad Gita, o sea, es una persona que le gusta el estudio, así que
Qué bueno. por ese lado uno puede decir, bueno, estamos llegando a personas que en otro momento no podremos llegar. Después está, a ver, otra persona más que estaba acá acompañándonos. Bueno, está Patricia Rosana Otero. No tengo el gusto de conocerla. Sí, sí, yo a Patricia la conozco, es una excelente estudiante del Bhagavad Gita, ella está en el curso de Bhakti Yastri de ISKCON Buenos Aires. Buenísimo. Entonces, vemos que tenemos esas posibilidades con las redes y con la transmisión de Zoom todos los días, que cuesta, no es fácil. A veces llegamos con horario, a veces no llegamos, a veces pasan un montón de situaciones. Muchas gracias, cada día voy interiorizándome mediante las clases, agradecido por todo. Aquí seguimos. Muchas gracias, Claudio. Y la idea de poder hacer estudios, que estudiar a todos nos cuesta, pero cuando son cosas del ser, cada vez vamos a ir conociéndonos a nosotros mismos y a la vez poder un poquito más, apuntar un poquito más, apuntar un poquito más, con la fuerza que tengamos cada uno. Ha sido toda una experiencia realmente y bueno, vamos a hacer preguntas antes de andar llorisqueando. Sigamos para adelante. Dale, César, vos te tenés alguna pregunta seguro, o ya Sí, más también. no, muchísimas gracias, Prabhu Chitra, Prabhu Nopal. Pienso que es necesario los paradigmas, es necesario tener una guía, alguien que ya esté adelantado. Prabhupada ha dado un ejemplo muy bonito sobre el árbol, porque decía, cuando nosotros vemos, por ejemplo, dice, vemos un árbol en el cual hay un fruto de mango que está en la copa y que está muy sabroso, muy apetecible. Y a veces lo que estamos abajo queremos agarrar y tirarle a pedradas y bajarle el mango, ¿no? Para poder comerlo. Pero corremos el riesgo de destrozarlo, ¿eh? De malograr el mango, el fruto, ¿no? Y al final comer simplemente lo que quedó, ¿no? De la fruta destrozada, ¿no? Sin embargo, hay devotos que van, que lo mejor es que hay devotos que están un poco más adelantados, que pueden ir subiendo el árbol, ¿no? Y llegando al fruto, ir pasando de mano en mano y haciendo llegar a los demás, ¿no? Yo creo que esa es la labor de todos en realidad, porque podemos estar al pie del árbol, podemos estar en la primera rama, en la segunda, pero todos estamos compartiendo lo que es esto, el conocimiento. Y agradecerles mucho. Y como le dije a Pablo de Nopal, cualquier cosa, cuente conmigo, Prabhu, para apoyarlo para lo que necesite. Y nada, pues es parte del servicio y a uno le alegra, más bien se pueden contar con uno para cualquier cosa, ¿no? Para eso. Prabhu, iba un poco a la pregunta. En el texto 32 dice la comprensión que considera que la irreligión es religión y que la religión es irreligión bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada. Oh, Prita, está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Vivimos en un mundo, una coyuntura muy, muy peligrosa. Ya este filósofo Byung-Chul Han nos está dando un poco también algunos aires, ¿no? De este tema. Por ejemplo, él dice, ¿no? La técnica del poder del régimen neoliberal adopta una forma sutil. No se apodera directamente del individuo, por el contrario, se ocupa de que el individuo actúe de tal modo que reproduzca por sí mismo el entramado de dominación que es interpretado por él como libertad. Eh, También he escuchado un extracto de alguien que dice que las cosas han cambiado y que antes se podía ver que había un dominio por presión, por colonización, por un modo económico, ¿no? Etcétera, pero ahora es la seducción, la nueva estrategia de dominio, ¿no? Entonces, Prabhu quería saber si me puede dar un poquito más de profundidad a esto, si se logró entender. Por favor. Bueno, ahí hay dos puntos. Primero el del Bhagavad Gita y luego lo de este filósofo de Corea del Sur que, si no me equivoco, da clases en Alemania. Eh, en la modalidad de la ignorancia, uno cree que es verdadero lo que es falso y cree que es falso lo que es verdadero. Entonces uno puede ver que gente que está en la modalidad de la ignorancia o no practica ningún tipo de vida espiritual. Saludos para Dani.
o la gente que está en la ignorancia no practica vida espiritual y es totalmente autodestructiva, o practican alguna forma de culto completamente inauténtico, desautorizado, que no tiene ningún tipo de regla, ni regla ni regulación auténtica, ni basamento en ni fundamento en Shastra, ni nada por el estilo, y lo toman como algo verdadero, y al Dharma, al verdadero Dharma, le dan la espalda como si fuera falso. Entonces eso es típico de la gente que está en ignorancia. Pero no solamente en cuanto a vida espiritual, el que está en la modalidad de ignorancia se confunde en todo. No distingue lo que hace bien de lo que le hace mal, no distinguen cuando votan en política. O sea, el que está en ignorancia tiene la mente completamente pervertida. Y lo que es noche lo ve como día y el día lo ve como noche, en religión, en alimentación, en relaciones familiares, o sea, es oscurísima la modalidad de la ignorancia y por eso Krishna la describe como la abominable e infernal modalidad de la ignorancia. Porque el que está en ignorancia no solamente se confunde en cuanto a lo espiritual y lo material, sino que se confunde en las relaciones humanas, en todo. Y lo de este filósofo, hay un libro de él que explica esto muy claramente, que se llama En el enjambre de Byul-Chul Han, ya tiene varios años. Entonces, sí, lo que hoy sucede es que vivimos en una sociedad dominada por los más media y las redes sociales y todo eso. Entonces, se reproduce la lógica del poder y del status quo, no mediante una imposición así directamente violenta, en muchos casos sí la hay, pero no en todos, sino que a través de las redes sociales y a través de toda la concepción del mundo virtual, se rompe lo que tradicionalmente se consideraba en sociología la masa, gente organizada con un propósito común, y da lugar a lo que Byul-Chul Han llama un enjambre, que es toda gente que no está personalmente conectada, que no tienen conciencia de clase, que no tienen metas comunes, que comparten en las redes. Bueno, hay una expresión que él utiliza que no es adecuada para el lenguaje Vaishnava que utilizamos en la clase, ¿sí? Es un término bastante, sí, poco feliz, pero real. Eh, y que la gente más que nada lo que hace es volcar a las redes su disconformidad, pero explotan en las redes, pero no tienen actividad política de transformación social. Explotan. Así como que publican y se quejan y qué sé yo, pero no se organizan, no hay una ideología compacta, no hay un movimiento social de transformación cultural y simplemente comparten lo que llama tormenta de excremento, una tormenta de excremento que se comparte en las redes sociales. Así que sí, eso se vuelve una forma más de dominación. ¿Sí? Bien, llamaste a mi Prabhu. Sí, Hare Krishna, Chitrakdas, mi reverencia, gracias por la clase. No, con respecto a Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, eh, como que no está, no lo tenemos en estado puro, ¿no? Si yo soy Brahmana, puedo tener rasgos también de Vaishya o de Kshatriya mezclados con los de Brahmana. Sí, completamente correcto. Krishna en el Bhagavad Gita, él describe analíticamente el condicionamiento en bondad, en pasión o en ignorancia, y uno puede verlo muy tipificado, muy como en compartimento estanco, cada uno de los condicionamientos, pero también el Bhagavad Gita afirma que las modalidades están compitiendo entre sí y lógicamente todos tenemos alguna modalidad que es predominante en nosotros, pero tenemos tintes y tenemos mezclas de otras modalidades. Y hay un significado de Prabhupada donde dice que las tres modalidades, al combinarse entre sí y al recombinarse entre sí, dan como lugar a 80 y tantos tipos de modalidades, submodalidades. O sea que sí, todos tenemos algo de bondad, algo de pasión y algo de ignorancia, pero una de esas modalidades prevalece. Pero tenemos así trazas o mancha o condicionamiento de las tres modalidades con una que es predominante. Perfecto. Bien, gracias.
Pero bueno, lo importante es, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, estas modalidades son muy difíciles de superar, pero aquel que se dedica a mi servicio devocional puede atravesarlas fácilmente. Y con la práctica del sadhana diario y del seva diario, bueno, gradualmente vamos trascendiendo. Hay una etapa en la que es muy interesante, en la que uno está afectado por las modalidades, pero hay un cierto nivel de avance y te das cuenta que estás condicionado por las modalidades. Porque como estás completamente condicionado, no lo ves. Pero como estás condicionado y tenés un poquito de conocimiento filosófico y un poquito de avance espiritual, ahí ves que estás condicionado. Y ya llega un punto en que no estás más condicionado. Depende del nivel de avance en que uno esté. En lo personal, el Bhagavad Gita a mí me permite autodiagnosticarme y me doy cuenta cómo en diferentes horarios del día en mí predomina en cierto momento, sobre todo en Brahma Muhurta, la bondad, en Brahma Muhurta y a la mañana, cómo cerca del mediodía eh, estoy más pasional y cómo a la noche estoy más en ignorancia y sobre todo mi mente está en ignorancia. Y en lo personal algo que hago es ofrezco oraciones a Krishna para no caer bajo la influencia de la modalidad. O sea, sé que estoy, pero no quiero actuar bajo la influencia de la modalidad. Por ejemplo, ya a la noche, después de estar levantado de la madrugada, el sadhana antes de ir a trabajar, 8, 10 horas de trabajo, a la noche estoy cansado, malhumorado y me digo, esto es una". Y antes de responder mal a alguien o de tomar alguna decisión errónea, lo que hago es practicar el proceso de ofrecer oraciones y le digo a Krishna, mirá, vos sos trascendental, estás más allá de las modalidades, te ofrezco mis respetuosas reverencias, en este momento estoy afectado por esta modalidad, ayúdame a no quedar condicionado. Muy importante practicar ese proceso de rendición, porque el que está totalmente condicionado no lo ve, pero el que está más o menos condicionado, pero tiene conocimiento filosófico, lo ve. Y en ese momento, cuando uno lo ve, antes de actuar bajo la modalidad, está bueno ofrecer oraciones a Krishna para que nos permita trascenderla. Y realmente se la trasciende. No porque nos deja de afectar, no porque deja de estar la modalidad sigue estando, pero nos deja de afectar y no actuamos en base a ella. Entonces, es muy interesante esto para lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita en la conclusión. Abandona todo tipo de religión y entrégate a mí. Cuando nosotros vemos claramente, filosóficamente, en este momento hay bondad, acá hay pasión, acá hay ignorancia, antes de hacer alguna actividad incorrecta o antes de que la mente se agite, o si la mente se agitó, pero le queremos poner una pausa, mediante el proceso de ofrecer oraciones, Krishna regula toda la influencia de la modalidad en nosotros. A mí me funciona. Sí, sí, perfecto. Sí, es un trabajo constante, ¿no es cierto? Sí, Permanente. y está buenísimo porque sentís tu vínculo fuerte. Te das cuenta que esto no es teoría, no es nada más que leer libros, es un recordar siempre a Krishna y nunca olvidarlo. Y lo recordás cuando cantás el Mahamantra, y lo recordás cuando a la mañana escuchás la clase de Bhagavatam, y lo recordás cuando estás ofreciendo alimento, pero también lo recordás cuando la mente ya empieza a ladrar, que es de noche, que todo el día de sadhana y de trabajo, y que qué sé yo, y uno tiene una tendencia así, como dice Krishna, ¿no? Que una cualidad demoníaca que él describe en el capítulo 16 es la aspereza. La aspereza es cuando uno habla mal, cuando uno no tiene lo contrario de la bondad. En la bondad uno habla con palabras agradables, ciertas, recita los himnos védicos. Entonces, a veces cuando uno tiene la tendencia a hablar mal, bueno, ya está, estoy en ignorancia, listo, Krishna, ayúdame a trascender esto. Esto es ignorancia. Antes de ladrar como un perro, bueno, mejor volverse sabio y practicar el proceso de la entrega. O cuando uno de repente, no sé, se siente agitado porque dice, no sé, la casa no está tan linda como yo quisiera, o el auto no es último modelo, o esto que cuando alguien está muy obsesionado con algo material, pero esto es pasión, ya sé que es pasión. Bueno, ¿qué es lo que no puedo dejar de hacer en mi vida? Y yo no puedo dejar de cantar las rondas, de estudiar las yastras, de los principios regulativos. Y después lo material, si al final el tiempo pasa, con cada ocaso, con cada puesta del sol, este cuerpo pierde un año de vida. Yo tenía una persona conocida que trabajó durísimo en su vida,
que se compró un terreno, un doble terreno en un lugar ahí en el campo precioso, frente a un arroyo, hizo una casa que era un palacio, puso en el parque liquidámbar, todas, dijo, cuando estos árboles crezcan y árboles hermosos, y no llegó a vivir ni casi, no llegó ni a los 50 años. Entonces eso es lo que tiene la pasión. Quiero la casa grande, el auto perfecto, el viaje, esto, lo otro. Y cuando uno recuerda que con cada puesta de sol, el día, al cuerpo le queda un día menos de vida. Cuando llega el momento de la muerte, ¿qué te vas a llevar de lo que construiste, de lo que compraste, de lo que heredaste? Nada. Cuando llega la muerte tampoco te llevas a ningún ser querido, no va con vos. Y cuando llega la muerte ni siquiera te llevas el cuerpo que tanto mimaste, bañándolo todos los días, afeitándolo, alimentándolo, haciendo dormir, vistiéndolo, ejercitándolo. No te llevas nada material, no te llevas ningún ser querido ni el propio cuerpo. Entonces esa meditación es muy importante temprano por la mañana. ¿Qué me llevo de esta vida a nivel importante? El avance que logre cantando mis 16 rondas. El santo nombre de Krishna es mi único refugio. El santo nombre de Krishna es mi única riqueza. El santo nombre de Krishna es mi máxima felicidad. Y lo único que uno se lleva de esta vida es lo único importante, además del karma, pero lo único importante que uno se lleva de esta vida, lo único valioso, no es las cosas que compramos, no es la gente que amamos y no es el cuerpo que cuidamos. Es el avance que día a día obtenemos por el canto de las 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna. Y por lo tanto, cuando la mente se pone en pasión, tendría que mejorar la casa o cambiar el auto o comprar esto. Sí, sí, está bien. Lo hacemos paso a paso. Eso puede esperar. No es que no hay que hacerlo. Puede esperar. ¿Qué es lo que no puede esperar? Mi sadhana y mi servicio. Porque eso es prioritario. Eso es prioritario. Para eso no hay paciencia. Eso se hace todos los días. No es que puedo esperar a la semana que viene a cantar la ronda, puedo esperar al mes que viene a leer el Bhagavatam, puedo esperar al año que viene para hacer mi servicio. No, 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 no. Con eso no hay paciencia. Con eso hay determinación, todos los días. Y con el resto, lo material, le podemos tener paciencia. Bueno, lo vamos ajustando un poquito más adelante. Si de lo material no nos llevamos nada. Pero del sadhana obtenemos todo el avance en la vida espiritual, más la misericordia de Krishna y los Vaishnavas, el maestro espiritual. ¿Le puedo preguntar algo con respecto al Mahamantra? ¿Sí? Eh, Porque me percaté, por ejemplo, que Krishna y Rama, ¿no es cierto? Y después lo demás es lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir Krishna, digo Rama, pero se repite lo mismo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Y después lo mismo, nada más que cambiando, en vez de Krishna, digo Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eh, eh, esa, digamos, similitud, ¿tiene algún objetivo en cuanto a la repetición del mantra y un efecto, digamos? A ver, no sé si tengo la respuesta adecuada. Lo que sí sé es que originalmente este mantra no era así. Este mantra en el conocimiento védico no empieza con Hare Krishna, empieza con Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Era diferente el mantra. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años comenzó a difundir el canto del Maha Mantra Hare Krishna entre las masas, los brahmanas, y específicamente los brahmanas de casta, se quejaban de que Chaitanya Mahaprabhu estaba dándole este mantra védico a gente que no eran brahmanas. Entonces Chaitanya Mahaprabhu reordenó la estructura del mantra y ahí dejó la forma definitiva: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese formato se lo dio Chaitanya Mahaprabhu, porque antes el Maha Mantra no era así, comenzaba con Hare Rama. Porque donde se repite más, lo que se repite más es Hare. Y bueno, Hare es la potencia interna de Krishna. O sea, nadie llega a Krishna si no es a través de Srimati Radharani. Srimati Radharani es la que nos otorga el amor puro por Krishna. Así que
Es más, yo esto nunca lo leí, pero lo escuché de una clase de un gurú de ISKCON, que nosotros adoramos a Krishna porque Krishna ama a Srimati Radharani, pero que en realidad el objeto de adoración último es Srimati Radharani. Pero esa filosofía a mí me queda muy elevada. O sea, porque Hare se repite 8 veces, Eh, el doble de lo que se repite Rama y Krishna. bueno, porque uno con el Hare uno está invocando la energía interna de Krishna, su energía dadora de placer que es Srimati Radharani. O sea que bueno, algún punto importante hay ahí entonces. O sea que estamos invocando Sí, eh, la energía femenina, Claro. ¿no? Y que además de ser energía femenina, también es energía compasiva de Krishna. ¿Sí? Porque en realidad, Prabhupada explicó claramente, nuestro proceso de Bhakti Yoga sigue dos filosofías, la filosofía del gato y la filosofía del mono. O sea, por un lado, uno avanza en la vida espiritual por ser determinado en su propio esfuerzo, por el esfuerzo del sadhana y por el esfuerzo del seva. Uno avanza por su propia autodisciplina en la vida espiritual, pero eso no lo es todo. Uno avanza también por la gracia de la energía interna de Krishna. Entonces, Prabhupada explicaba esto con la filosofía del mono y del gato. Un gato chiquitito, no, cuando va de un lado a otro no tiene que preocuparse ni hacer ningún esfuerzo porque la mamá lo agarra de acá y lo transporta de un lado a otro. Entonces el gatito bebé no hace ningún esfuerzo porque su madre lo transporta. Pero en cambio un mono pequeño, bebé, tiene que agarrarse fuerte de la madre cuando ella va de rama en rama de un árbol porque si no se cae. Entonces, al igual que el mono bebé, nosotros nos agarramos del sadhana y del servicio con total determinación todos los días. Nuestro propio esfuerzo en el avance espiritual. Pero dando nuestro mejor esfuerzo, al igual que el gatito, estamos esperando recibir la misericordia de Krishna para alcanzar la perfección espiritual. De la combinación de nuestra determinación y esfuerzo más la misericordia sin causa de Krishna y su energía interna, alcanzamos la perfección espiritual, pero de la combinación de ambos factores. Perfecto. Y Y otro punto también, que justo, y otro sí, punto que para Marta me está haciendo acordar sobre esta pregunta que usted plantea, Yamastami Prabhu, es que usted dice que Hare se repite más veces que Krishna y Rama. Y Prabhupada comparó el canto del Maha Mantra Hare Krishna como un bebé que llora para recibir la protección de su madre. Prabhupada mm, explicó el Maha Mantra así, como el llanto de un bebé que pide la protección de su madre. Sí, ¿cuál era el otro comentario? Llamaste a mi Prabhu. eh, ay, me escapó el otro. hay que anotar, No, Clau, hay que anotar las preguntas. eh, Prabhu Chitra, en todo caso es un sí, ¿Cómo? ahora me acordé. Sí, clamor. Ahora me acordé. claro. Eh, Sí. no, la pregunta era que cuando nosotros nos inician, bueno, eh, prometemos seguir 4 principios regulativos, ¿no? Mm, Y aparte de eso, cantar las 16 rondas. Y estaba notando, y bueno, seguir los 4 principios regulativos en general no es tan difícil, ¿no? Eh, pero sí, sí, lo más difícil de lo que uno promete cuando es iniciado es cantar las 16 rondas. Entonces, como que hay que concentrarse en eso para, para llevarlo a cabo, organizarse, digamos, muy bien, inteligentemente y concentrado en cómo me puedo organizar en el día para así cumplir con esas 16 rondas, mm, porque no es fácil. Eh, y bueno, por lo menos a mí los 4 principios no me es complicado, claro. pero Bueno, pero, cantar las pero 16 depende rondas hay que... mucho.
Sí, pero depende mucho del nivel psicofísico de cada uno. A un chiquito de 17, 18 años, con todas las hormonas activadas, y capaz Ajá, que los cuatro principios cuestan. O sea, sí, depende en qué posición de la vida estés y qué edad tengas. Ya los que somos más grandes, bueno, los cuatro principios. De hecho, los cuatro principios no son tan difíciles. Hay uno que puede ser más difícil según para cada uno. Pero en realidad, o sea, cualquier persona sana no toma droga, cualquier persona sana no toma alcohol, cualquier persona sana no fuma, cualquier persona sana no va a un casino a apostar. Bueno, después en Argentina es un poquito más difícil no comer carne, bueno, ya sabemos, Argentina es el paraíso de la carne. Igual como está la economía, mucha carne la gente no tiene, pero digo, es el paraíso de la carne. Pero digo, una persona sana, el alcohol ni se le ocurre, la droga ni se le ocurre, el cigarrillo, es todo absurdo, todo. Y los juegos de azar son totalmente innecesarios. El comer carne, bueno, pues depende para cada uno y capaz que el último tema, el de sexo ilícito, cuando son más jovencitos puede costar más, cuando son muy jovencitos. Pero bueno, sí, yo creo que, y digo esto no en teoría, en base a experiencia personal. Uno creo que siento que va construyendo su relación con Krishna en cómo construye su relación con la yapa. Cuando uno la yapa no la considera importante en la vida espiritual, cuando uno es descuidado con la yapa, uno es descuidado con Krishna. Pero cuando uno comienza a estructurar la vida en torno al canto de 16 rondas, o sea, intentar acostarme temprano, no cenar muy pesado de noche para que el cuerpo no precisa muchas horas para dormir, eh, levantarnos temprano, reservarle el mejor horario del día a la yapa es reservarle el mejor horario del día a Krishna. Yo creo que siento que hay una relación entre la yapa y el valor que le damos a Krishna en nuestra vida. Real, real. Pero bueno, si uno se organiza bien con él, cuando uno le encuentra un gusto a la yapa, es como que no se lo quiere perder ese gusto. Entonces uno comienza a acostarse temprano, levantarse temprano, y para que también esto funcione, o sea, en un encuentro que tuvimos, llamaste a mi Prabhu, te dijo, hay cosas que no son tan importantes en la vida espiritual, las 16 rondas sí lo son. Pero para poder hacer conscientemente las 16 rondas, tenemos que leer las yastras, tenemos que evitar la prayalpa, tenemos que tener buena asociación. Entonces las 16 rondas es la práctica central de nuestra vida espiritual. Pero para que esas 16 rondas sean conscientes, hay todo un conjunto de prácticas del Bhakti que nos ayudan a apoyar el canto del Mahamantra Hare Krishna. Entonces, bueno, creo que un poquito pasa por ese lado. claro. Es Pero mi a la vez experiencia. también, pero a la vez Sí, también el canto del Mahamantra lo lleva a uno a todo eso. O claro, sea, claro. Srila Prabhupada explica en uno de los hay un micrófono abierto que está haciendo ruido. Es el de. Ahí está, quiero que lo apague. Hay un significado de Prabhupada donde. Bueno, a ver, primero. Bhaktivinoda Thakur en el Harinam Chintamani explica las características del santo nombre con ofensas, del santo nombre en el que se aminoran las ofensas y del santo nombre puro. Y en realidad el beneficio espiritual que uno obtiene de cantar con ofensa es enorme. El beneficio espiritual que uno obtiene de cantar aminorando las ofensas es enorme. Pero el canto del santo nombre puro es el único que te da Krishna Prema. Es amor puro por Krishna. Pero incluso los que intentamos evitar las ofensas, pero por un motivo u otro las cometemos, nunca tenemos que dejar de cantar, porque incluso el canto del santo nombre ofensivo nos va purificando para llegar a la etapa del canto del santo nombre puro. Es más, hasta incluso el canto del santo nombre con ofensas te puede dar la liberación del ciclo de nacimiento y la muerte. Canto del santo nombre con ofensas, hay que leer el Harinam Chintamani, es muy interesante. Incluso el canto nombre ofensivo, o sea, Bhaktivinoda Thakur explica que hay dos tipos de santos nombres. Santos nombres secundarios y santos nombres primarios. Los santos nombres secundarios son los que tiene la suprema personalidad de Dios en relación con el mundo material. Como por ejemplo, cuando vos decís creador, estás cantando un santo nombre secundario. Cuando uno dice mantenedor, que es lo que hace Vishnu, que está en la modalidad de la bondad, que mantiene,
uno está cantando un santo nombre secundario. Pero los santos nombres primarios son los santos nombres de Krishna en relación con su potencia interna. Como cuando uno dice, por ejemplo, Madhava, el esposo de la diosa de la fortuna. O como cuando uno dice Govinda, el que da placer a las vacas de los sentidos. Entonces, incluso los santos nombres en su estado no puro nos pueden dar la liberación del nacimiento del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero en el Vaishnava puro no busca eso. Solamente el canto del santo nombre puro nos da el amor puro por Krishna. Pero Prabhupada explica que el canto del santo nombre que no es puro, él explica en un significado, que es como, y a mí esto lo tengo muy cercano a mí porque me gusta mucho ir al campo y la naturaleza. El canto del santo nombre no puro es como esa luz rosada que hay antes de la salida del sol, la aurora. Sí, la La aurora au- boreal. sí, La la aureola aurora es boreal. como, la aurora es como el canto del santo nombre no puro. Pero Prabhupada dice que incluso cuando sale la aurora, uno le teme, le pierde el temor a la noche, porque aunque la aurora no es una luminosidad muy fuerte, ya por lo menos disipa la oscuridad. Y el canto de santo nombre ofensivo se compara con la aurora, con esa luz rosácea que sale antes de la salida del sol. Y el canto del santo nombre puro se canta como, se considera como el sol del mediodía, cuando está en su cenit y es más luminoso. Pero incluso el canto santo nombre impuro nos lleva gradualmente a purificarnos y nos puede llevar a la etapa de Sudanama, de canto puro. O sea que el amor puro por Krishna se despierta en nosotros por cantar el Mahamantra. Sí, y por cantarlo en el estado puro. Pero el canto impuro nos va a llevar a la etapa pura. Lo que uno nunca tiene que hacer es dejar de cantar el Mahamantra. De hecho, hay un shloka del Bhagavatam que dice Sarva Kama Kamo Va Moksha Kama Udaraditi Brena Bhakti Yogena Shayetam Purusham Param. Una persona de inteligencia amplia, si tiene todos los deseos materiales, Sarva Kama, si busca la liberación, Moksha Kama, o si está libre de deseos, como un devoto puro, por todos los medios debe adorar a la suprema personalidad de Dios. Cuando uno verdaderamente tiene inteligencia, ya sea que quiera disfrutar de la materia, ya sea que uno quiera ser uno con el Brahman, o ya sea que uno quiera servir a Krishna con amor, por todos los medios, una persona inteligente siempre adora a Krishna, mediante el canto del Mahamantra. No es que uno dice, no, yo soy impuro, no puedo cantar, o yo soy impersonalista, no puedo cantar, o no, no, no. Estamos todos incluidos en el canto del santo nombre. Y después cada cual, según su conciencia y su deseo, obtendrá su beneficio. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felicitaciones. Mastami, César, Claudio Sí. y todos los otros devotos. Y muchas gracias, Prabhu Chitrak, por toda la experiencia. Tenemos que decidir que el próximo mes vamos a empezar el estudio del Upadeshambrita, perdón. Eh, es un estudio que viene detallando Chitra Prabhu, así que vamos a estar tocando todos los meses un tema del néctar de la instrucción que le gusta mucho a Hanuman Prasad Swami, que siempre lo lleva en una bolsita. Siempre me gustó esa simpleza de tu maestro y también las lógicas me gustan mucho de tu maestro eso. Y él, cualquier cosa que dicen, él siempre saca el Upadeshambrita y va buscando las palabras en sánscrito a ver qué dice, y él hace una relación con el Srimad Bhagavatam y hace una relación con el Bhagavad Gita. O sea, el Bhagavad Gita lo terminamos de estudiar por capítulo, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos relacionar eh, con las enseñanzas que vamos viendo del Srimad Bhagavatam y del Bhagavad Gita con el UPA de Yamita. Así que es todo un desafío Y este les digo nuevo. algo. Les digo algo como para inyectar una cuota de entusiasmo ahora que llamaste a mi Prabhu habla de la pureza y todo eso. Srila Prabhupada explica al comienzo del Upadeshambrita que por practicar las enseñanzas de ese texto, número uno, te elevas a la modalidad de la bondad. Número dos, te volvés devoto puro. Así que por seguir las enseñanzas del Upadeshambrita, que tan solo tiene 11 shlokas,
o algo así, tengo que recordar el número, pero son pocos shlokas, ¿sí? 11. Por seguir las enseñanzas del Upadeshambrita, nos elevamos de devotos neófitos a devotos puros. Así que si nos reunimos para estudiar ese texto, el avance que se puede lograr de ahí es enorme. Y lo dice Prabhupada al comienzo del libro. Así es, así es. Qué lindo. Buenísimo. Entonces, volveremos a estar con usted, Chitra Prabhu, con el Shemad Batam, pero no de mañana, sino de tarde, tarde-noche, para no sé, para la próxima semana creo que quedamos, no sé, después de ver No, el me día. parece que no, habíamos quedado del Bhagavatam de mañana, del de noche todavía no habíamos puesto fecha. Ese nos falta, ese Nos es el falta. que digo, nos Sí. falta. Bien, ese por un lado. Bueno, mañana los invitamos para el estudio del Shemad Batam, que es texto por texto. Eh, ya estamos en el capítulo 7, eh, así que estamos con el castigo del hijo El de hijo de Drona, Ron. de Drona, que hoy realmente, no solamente que terminó la clase, después seguimos hablando con Shriva y fue un néctar. Realmente hay tantas cosas que escribe Prabhupada en código Morse, parece, y que nos exprime el cerebro, realmente. Y bueno, esperamos que mañana va a estar la madre de él, Radica de Vidasi, mañana sábado. El domingo, no sé quién se quiere, llamaste a mí, se quiere preparar para dar la clase el domingo a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. Ay, ¿Eh? no sé, no sé, porque el domingo tengo programa siempre y cocinamos a la mañana. Ujú. Bueno, está bien. Sí, me complica ahí. Bueno, bueno, vamos a escuchar entonces, le vamos a decir a otro devoto que la dé, porque el domingo le tocaba a Yunasaka, pero como todos sabemos que es el Día del Padre, así que eh, Ah, ese día, ese día creo que lo dedica a su familia y su familia a él, lo bien merecida, y a la vez entendemos que es un día así para poder estar en ese entorno, ¿no? De Bhakti. Prabhu de Nopal, Entonces, si gusta, ujú. yo puedo acompañarla. Bueno, Ya sí, que bueno, entonces el domingo quedamos así. Mañana sábado está Radica, mañana está, sí, a la devota, sí. Y va a estar a la noche, creería que está Caruña Nitai, me tiene que contestar, pero seguro que vamos a seguir con el estudio del canto 3 ya que venimos largo con eso, pero estamos terminando el capítulo 14 que ya lo terminamos, el 3:14 y empezaríamos el 3:15. Así que Un- bueno, una pregunta para Dunupal. Para el jueves que viene, ¿ya está agendado Arjuna Saka Prabhu para dar clase? sí, Ah, sí, porque perfecto. con él estamos con el ciclo de los sábados que estamos dando diferentes temas de- del mundo y él los lleva hacia la conciencia de Krishna como una No, forma de prédica y facilidad. sí, pero no Todos sábado, los estoy preguntando jueves, ¿eh? Día jueves, jueves. jueves, jueves, Ah, jueves, todos los jueves. No sé, dije sábado, ¿no? No, sí, sí, perdón, ya está. Sí, sí, jueves, el jueves es. Nos quedamos así con eso. bárbaro. Bien. Eh, y el domingo a la noche, bueno, vamos a ver cómo nos juntamos. Porque Prabhu Keshava también tenía un compromiso, no va a estar. Así que vamos a ver cómo lo hacemos con Shrivas al encuentro. Así que tengan buenas noches, muchas gracias. No sé si tiene algún... Agradecimientos a todos ustedes, solamente eso. gracias. Muchísimas gracias. Nosotros también con ustedes, Chitra Prabhu. Nos hace pensar y estudiar. Bueno, les bien. cuento una breve antes de irnos. Ya estoy afinando mi próxima versión del estudio del Bhagavad Gita. Ya todo lo que les mostré a ustedes ya lo estoy cambiando. Y estoy haciendo, estoy sí, 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 ya los tengo ahí. Me falta cerrar el capítulo 18, reescribir el uno y el 2 y estoy armando un formato nuevo de estudio del Bhagavad Gita. Así que bueno, A una muy punto. buena experiencia. Bueno, sí, cuando terminemos el UP de allá en Brita,
Empezamos con ese. ¿Otra vez? No, pero miren que tengo pensado otro proyecto muy interesante, ¿eh? Tengo pensado otro proyecto muy interesante para más adelante. Y Bueno, estoy estudiando eso y le quiero dar forma. Ya la primera parte la tengo casi completa. Otro día qué les cuento. interesante. Otro día ¿Eh? nos cuenta. Eh, Nos deja con la pica. Me No sé, si parece quieren bien. les cuento breve ahora. Dele, dele, porque no me quiero quedar con... Estoy haciendo un estudio temático del Bhagavatam acá en casa, pero de los pasatiempos únicamente. Entonces, estoy resumiendo los pasatiempos y después sacando las conclusiones que da Prabhupada en los significados. Entonces, es una clase donde directamente se narra el pasatiempo y después se comenta lo importante de los significados. Y te queda todo el pasatiempo armado, desde el primer canto hasta el 10º. Y Wow, ahora estoy en el 9º. Ya hace un tiempo que vengo estudiando. Pero lo que pasa es que hago diferentes lecturas dirigidas hacia diferentes propósitos. Esta es solo centrado en pasatiempos y ver qué podemos aprender de ese pasatiempo del Bhagavatam. Que es más didáctico, pero bueno, en cierta forma, ¿no? O sea, Sí, teológicamente, ¿no? Como un poquito. sí, sí, sí. Pero pasa que, bueno, es una lectura, como dice Prabhupada, canto por canto, capítulo por capítulo, shloka por shloka, pero en este caso el estudio va dirigido al pasatiempo. interesante, Sí. interesante. Bueno, Bueno, yo te... Vaishnavas, ahora sí, disculpen la Decime. interrupción. No, por favor. Que tengan buenas noches. Voy a apagar el... Hare Krishna.